Minutos antes de la medianoche de este miércoles, el Tribunal Calificador de Elecciones, TRICEL, ratificó los nombres de los 155 convencionales constituyentes. El organismo emitió la lista final de los vencedores y certificó tanto el buen uso de las cifras repartidoras como la correcta implementación de la paridad. Esto ocurrió luego de que la entidad desestimara las 12 reclamaciones presentadas por candidatos que perdieron los comicios del 15 y 16 de mayo. Una de las que más atención concitaba estaba en el Distrito 13, donde se ubica San Ramón, comuna que deberá repetir las elecciones de alcaldes y concejales por irregularidades. De acuerdo a la tercera, Luis Alejandro Silva de Vamos por Chile reclamó un descuadre de mesas, lo que hacía peligrar la elección de Rodrigo Rojas Bade de la lista del apruebo. Finalmente el organismo desestimó la acción por 3 votos contra 2. El TRICEL tiene 3 días para informar de su determinación al presidente Sebastián Piñera. Por su parte, el mandatario tiene otros 3 días para dictar un decreto y así llamar a la primera sesión de la convención. Hasta ahora en el mundo político se asume que la primera reunión se llevaría a cabo el 5 de julio, aunque el lugar sigue sin definirse. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que restituye el voto obligatorio en el país en las elecciones populares. Según la resolución, la instancia fue despachada al Senado sin considerar las excepciones, es decir, la regla deberá ser cumplida para todos los mayores de 18 años inscritos en el padrón electoral. Cabe señalar que en primera instancia se había planteado la posibilidad de que mayores de 75 años, personas en situación de discapacidad o extranjeros en Chile pudiesen quedar fuera de la obligación, situación que no llegó a puerto. El debate se da en un escenario de baja participación ciudadana durante las últimas elecciones. En el caso de la segunda vuelta de gobernadores regionales, llevada a cabo este domingo, menos del 20% de los votantes depositó su voto en las urnas. Ahora será el Senado el que deberá votar la iniciativa, siendo el último plazo antes de que se rijan los comicios. Destacar que la reforma regirá una vez que se modifique la ley orgánica constitucional respectiva. Un nuevo proyecto de ley podría indemnizar a las víctimas del estallido social de octubre de 2019. La Cámara de Diputados se manifestó a favor con 76 votos aprobatorios, 48 en contra y 16 abstenciones. De esta manera, todas las personas que ya sean de manera individual o colectiva hayan sufrido lesiones físicas o psíquicas, mutilaciones, tortura o violencia sexual podrían beneficiarse del proyecto, siempre y cuando la situación haya ocurrido como consecuencia de acciones de agentes del Estado durante las manifestaciones. El proyecto no indemniza a miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, del Ejército y de la Armada de Chile. Según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el estallido social dejó a más de 3.500 personas heridas. De estas, 445 tuvieron lesiones oculares. El proyecto que indemniza a las víctimas de las movilizaciones de 2019 fue iniciativa del diputado Boris Barrera, del Partido Comunista. La Oficina Nacional de Procesos Electorales OMP dio a conocer que con el 100% de las actas procesadas y contabilizadas que Pedro Castillo se impuso ante Keiko Fujimori en la segunda vuelta de la elección presidencial de Perú. El organismo informó en el último reporte de ayer martes que el candidato de Perú Libre obtuvo 8.835.579 votos, lo que equivale al 50,125% de las preferencias, mientras que la postulante de Fuerza Popular tuvo 8.791.521 sufragios, es decir, el 49,875%. De este modo, la diferencia entre ambos es de 0,25% a favor de Castillo, lo que en votos son 44.058. Cabe recordar que hace 4 años Keiko Fujimori perdió en las elecciones presidenciales ante Pedro Pablo Kuczynski por el 0,23% de las preferencias. A estos resultados, los jurados electorales especiales aún deben responder a las solicitudes de impugnaciones de Keiko Fujimori, quien acusó fraude electoral. Israel lanzó nuevos ataques aéreos sobre la Franja de Gaza la madrugada del miércoles, confirmaron fuentes de seguridad del movimiento islamita palestino Hamas, que gobierna el enclave. La ofensiva aérea responde al lanzamiento durante el martes de decenas de globos incendiarios por simpatizantes de Hamas del otro lado de la frontera con Israel, en señal de protesta por la celebración del desfile de las banderas, una marcha ultranacionalista israelí por Jerusalén. Las mismas fuentes precisaron que drones de reconocimiento sin piloto del ejército israelí sobrevolaron el enclave costero alrededor de la medianoche y luego se escucharon varias explosiones en el sur y centro de la Franja de Gaza.
Los ataques con misiles, según informó Hamas, y testigos presenciales apuntaron a instalaciones militares que pertenecen a las brigadas de Al-Qassam, el brazo armado de ese movimiento islámico, sin que por el momento se hayan informado víctimas. El ejército de Israel responsabilizó a Hamas de todos los eventos ocurridos en el enclave y aseguró que está preparado para cualquier escenario, incluido la reanudación de las hostilidades ante las continuas actividades terroristas en la franja. El uso de la mascarilla al aire libre en Francia ya no será obligatorio, informó el primer ministro de ese país, Jean Castex. El instrumento solo será requerido en los encuentros en los que se reúna mucha gente, en lugares muy concurridos o en los estadios. La autoridad además anunció que el próximo 20 de junio se levantará el toque de queda que actualmente se aplica desde las 23 horas. Castex informó que estas decisiones se tomaron porque la situación sanitaria mejora más rápido de lo que habían previsto. Los nuevos casos de COVID-19 llegaron a 3.200 el martes, el nivel más bajo desde agosto de 2020. Además, el primer ministro anunció que 35 millones de franceses estarán totalmente vacunados a finales de agosto, poco más de la mitad de la población. El martes, al menos 30.700.000 franceses habían recibido al menos una dosis y 16.700.000 estaban totalmente vacunados.